Lo que verán a continuación es un vídeo informativo. Para ello se intentará subtitular a la mayor cantidad de idiomas posibles. Por lo que pedimos la máxima difusión si creen que esta información puede ayudar a más personas en todo el mundo. Mientras una parte de la sociedad se queda en casa para parar el contagio del virus, otra lucha sin descanso para que esta tragedia no vaya más. Pero mientras que toda la sociedad de un modo o de otro está luchando contra esta pandemia, otros están agudizando el ingenio para aprovecharse de la desgracia que todos estamos viviendo. Hace unas semanas presentamos un vídeo que se llamó Robos, estafas y phishing. Así se aprovechan del miedo al coronavirus. Se nos tildó un poco de exagerados, pero bueno, es natural que se nos llame exagerados en aquel momento. La situación estaba empezando a ser grave, pero no nos decían que era grave. Así que con la información que hemos ido recibiendo y que hemos ido subiendo a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, además de nuestra página web, hemos decidido hacer esta segunda parte. Nos gustaría empezar con esta noticia. La policía detecta 12.000 dominios, nada más y nada menos, en Internet para estafas relacionadas con el coronavirus. En el vídeo anterior ya os avisábamos de las estafas de phishing y smishing, pero como podéis ver, se han puesto por la labor y van a por todas. Por ello vamos a tener súper cuidado a la hora de qué páginas utilizamos para comprar por internet, a la hora de contestar según qué correos y a la hora de darle a los likes de los mensajes que nos manden. Acordaos que en nuestro canal tenemos un vídeo que explica perfectamente cómo funcionan las estafas de phishing y smishing. Además de tener la colaboración del canal de YouTube del famoso abogado David Peñenos Fuentes, que nos enseña cómo denunciar este tipo de estafas. Ahora veremos algunos ejemplos de las noticias que han ido saliendo relacionadas con este tema. House Party. Miles de usuarios denuncian el robo de contraseñas con la app estrella del coronavirus. El CP alerta de un fraude por SMS a los afectados por el ERTE. O sea, si le dais al enlace que va en el mensaje, os llevará a una página donde os robarán los datos. La estrategia en este mensaje es el mismo, pero esta vez se hacen pasar por el Banco de Santander. Detenido por vender a precio de oro a través de una app mascarillas que nunca envió. Ahí, con dos cojones, 22 mascarillas por 600 euros. Pero si es que cada mascarilla debería llevar ya hasta el respirador incluido. Mientras gran parte de la sociedad se resigna a ver la calle desde la ventana de casa, en la calle siguen pasando cosas, aunque las están un poco callando. Vamos a ver algunas noticias de las pocas que están sacando. Tratan estafar a hoteles de Barcelona haciéndose pasar por director de la OMS. En el vídeo anterior hablábamos de personas que se hacían pasar por gente de la Cruz Roja o sanitarios para estafar ancianos. Como veis, ya no solo van a por los ancianos, ya van a por empresarios. Ladrones aprovechan el coronavirus para desvalijar viviendas en Hospitalet. Han aumentado y mucho el robo de vivienda. Y diréis, ¿pero cómo puede ser que roben en viviendas si todo el mundo está metido en su casa? Primero empezaron con viviendas donde viven ancianos solos y ahora ya van directamente a las viviendas donde no hay nadie porque suele ser una segunda vivienda. El comercio alerta de un incremento de robos por el confinamiento. El confinamiento ha tenido un montón de factores positivos para que la delincuencia se dedique a robar en establecimientos. Todos los cuerpos de policía de todo el mundo tienen ahora mismo el gran problema, primero, de la cantidad de bajas que están teniendo por culpa de la enfermedad. Y segundo,
que se les ha aumentado el trabajo. Por lo tanto, ya no pueden dar la misma cobertura que daban antes al tema de robos. Los comercios que por ahora son los más afectados están siendo las farmacias. Roban mascarillas valoradas en 5 millones de euros en Galicia para venderlas en Portugal. Este hecho tampoco es un hecho aislado. Ahora mismo el robo a equipamiento médico tanto en hospitales como en centros de salud es algo increíble. El objetivo es robar para luego vender a precios desorbitados lo robado. Realmente la situación está muy mal, pero seguro que entre todos vamos a salir de esta. Nosotros vamos a seguir subiendo información tanto en nuestro Instagram, como en nuestro Facebook, como en nuestra página web. Simplemente pediros dos cosas. La primera es que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho. De este modo tan simple, nos ayudáis un montón. Y la segunda, si tenéis conocimiento de más estafas, de más robos, de todo el mundo relacionados con la gente que se está aprovechando la desgracia que ahora mismo todos estamos pasando, no dudéis en escribirlo en la descripción del vídeo. Con la información que consigamos, si hay suficiente, haremos un tercer vídeo. Y recordar algo muy importante. Si todos nos ayudamos, entre todos saldremos de esta.